Hola hermanos, buenos días, espero que se encuentren todos muy bien, Dios les bendiga. Es un lindo tiempo, ¿verdad? En donde vamos a poder recordar la obra del Señor en la cruz. Y antes de que podamos cantar allí cada uno en nuestros hogares el himno 251 que dice: dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. Y vamos a pasar un lindo tiempo recordando todo lo que el Señor hizo en esa cruz. Y dice una parte de este himno muy linda, un párrafo, una estrofa de su letra, dice: veo los brazos de su amor abiertos que me convidan a llegar a Él. Hermanos, el Señor nos está esperando, el Señor quiere compartir con nosotros este tiempo, ¿sí? En donde la iglesia está congregada en su nombre, no allí uno al lado del otro, pero estamos juntos en comunión y eso es lo más importante. Por eso, antes de escuchar la música y poder cantar este himno, vamos a tener una oración y después continuamos con el programa de la reunión, ¿sí? Oramos. Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, qué contentos nos sentimos de poder estar compartiendo este tiempo, de poder estar cada uno de nuestros hogares, pero con un mismo objetivo, que es recordar tu amor, Señor, todo lo que te llevó a vos a esa cruz, a ocupar nuestro lugar. Gracias te damos, Señor, porque pasamos dulces momentos junto a la cruz, Señor, junto a vos. Te damos gracias por tu amor, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque nos das más de lo que nosotros merecemos y esperamos. Señor, queremos pedirte que en este tiempo vos puedas recibir lo que tenemos preparado para vos. Señor, queremos agradecerte, queremos adorarte porque sos el único que merece esto. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vos nos das, pero sobre todas las cosas porque tenemos la posibilidad de hacer memoria de vos. Señor, oramos y dejamos este tiempo en tus manos y lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, cantamos entonces el himno 251. Hermanos, quisiera compartir ahora con ustedes un texto nada más en la palabra de Dios, pero antes que ello me gustaría que podamos ponerle un título a este pensamiento. ¿Por qué? Porque nos va a hacer una pregunta en la cual va a girar en torno todo el mensaje. ¿Cuál es esa pregunta? Es: ¿cómo llegamos hasta acá? No sé si alguna vez le ha pasado, ¿no? Por distintas circunstancias uno termina en un lugar, o a veces quizás manejando, o por distintas situaciones uno se puede llegar a preguntar: ¿cómo llegamos hasta acá? Y me gustaría que hoy nos preguntemos eso, ¿verdad? ¿Cómo llegamos hasta acá en nuestra vida cristiana?
¿O por qué nosotros estamos en el lugar en donde estamos? ¿Sí? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Y quisiera que me acompañen en la lectura de la palabra. Por favor, abran sus Biblias o enciéndanlas, si quizás lo tienen en la aplicación en su celular o su tablet. Y vamos a buscar en el Evangelio de Juan. Tan solo un versículo, ¿sí? En Juan 1:12. Es el texto que hoy vamos a leer. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo repetimos, ¿sí? Escuchen lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto con la pregunta que nos hacíamos de cómo llegamos hasta acá? Y vamos a ver tres cosas, ¿sí?, en estos minutos que tenemos, en donde vamos a tratar con la ayuda del Señor responderla. En primer lugar, hay una cosa que es la recepción. ¿Por qué? Dice, mas a todos los que le recibieron. Hay una letra de un viejo himno que dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. No sé si lo recuerdan. Pero si vamos a leer en Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando Juan. Y si nosotros hemos recibido a Cristo, si nosotros disfrutamos de esa recepción que hemos hecho, tenemos que entender que la misma llega por un sacrificio. Juan lo estaba anticipando, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, ¿sí?, también lo había hecho, y tantos pasajes más en el Antiguo Testamento, y tenemos tantos otros en el Nuevo, cuando el mismo Jesús también habla de su sacrificio. Es por eso que esta recepción que tenemos llega por un sacrificio, como les decía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo recibo a Cristo? Porque lo dice su palabra, a todos los que le recibieron. Llega por algo simple, que es la fe. Busqué lo que significa la fe en términos del original y habla, ¿sí?, las palabras de una convicción firme, una convicción que está fundada en la confianza o sobre la confianza que se tiene a una persona. Eso es la fe. Es tener una confianza absolutamente ciega en Cristo. ¿Sí? Y es por eso que nosotros le hemos llegado a recibir. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es simple, hermanos, y cuánto disfrutamos de esto, ¿no? Cuánto disfruto yo de haber recibido a Cristo, porque vamos a ir entendiendo muchas cosas más, porque la confianza que yo tengo en Jesús es maravillosa, porque está bien fundada, ¿sí? Porque no se mueve, porque el viento no la mueve, porque estamos parados sobre la roca. Por eso cantábamos, dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz, porque Él padeció tanto para que yo hoy esté acá, para que vos hoy estés en tu casa. O si alguien nos está viendo, para que pueda entender que Cristo padeció por Él también. Ahora, llega por la fe, como decíamos, pero no solo eso, sino que hay algo más, y es maravilloso esto. Es poder entender que nosotros somos aceptos delante de Dios. Es maravilloso e incomprensible. ¿Saben por qué? Porque yo, porque vos, porque nadie puede llegar a Dios o podía llegar a Dios por mérito propio, ni por obras, ¿sí?, ni por mi conducta, ni por quién era. Solo tenemos acceso a la presencia de Dios porque Él se ha acercado a nosotros. Obviamente porque Cristo pagó en la cruz, ¿verdad? Pero Dios, en su infinito e inmenso amor, se acerca a nosotros. Nos extiende su mano, nos muestra su amor. Él se acerca. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y el Dueño de todo, se fijó en mí. No sé si se acuerdan la historia de David y Mefiboset. ¿Qué pasó? ¿Mefiboset fue a reclamarle algo a David? No, de ninguna manera. Dice que el rey pregunta, ¿habrá quedado alguien en la casa de Jonatán y de Saúl en quien yo pueda tener o hacer misericordia?
Si hay uno lisiado, no vale la pena, no importa, tráiganlo, porque va a compartir mi mesa, porque le voy a devolver el lugar, porque yo como rey me voy a acercar a él. Él no lo merece, o quizás sí, pero yo me acerco a él. Y es lo mismo que Dios hizo conmigo, se acercó. Porque ese buen pastor fue a buscar a la única oveja que se había perdido, aunque las 99 estaban seguras. Y nos curó, y nos lavó, y nos limpió, y nos hizo aceptos, y hoy estamos en el redil. No sabemos cómo, dice la canción, pero despertamos en ese lugar que es maravilloso. Ahora, como decíamos, hemos escuchado la voz, ¿no? La voz del pastor que nos llamaba, la voz del pastor que nos buscaba, y disfrutamos de él. No fue por mí, no fue por lo que yo era, por lo que hacía, fue por él, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y acá no solo me habla a mí de recepción, sino que me habla de una regeneración. ¿Por qué? Porque si hemos recibido a Cristo, somos nuevas criaturas, hemos sido regenerados. Lo dice la palabra, no lo digo yo. 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó, ahora todo se ha hecho nuevo. Hermanos, Dios nos hizo de nuevo. Cuántas cosas nos ha devuelto Dios, ¿no? La sonrisa, las ganas de vivir. No sé cuál era tu realidad antes de Cristo, pero sí sé cuál era la mía. ¿Cuál era mi destino sin Cristo? Pero ahora yo sé cuál es el destino estando en Cristo. La esperanza que tengo es una esperanza inamovible. Nadie nos puede quitar eso. Por eso cuando hablamos de regeneración, es una nueva vida que yo disfruto, una nueva vida que también debe hacerse manifiesta. Ahora, hermanos, quizás es lo que más nos desafía este texto. Si hemos sido transformados por el Señor, si hemos sido regenerados mediante su obra en la cruz, tenemos que vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pablo dice, pruébese a sí mismo cada uno antes de participar del pan y de participar de la copa. Entonces es vivir de acuerdo a lo que yo soy. ¿Por qué? Porque el cambio instantáneo que se produjo en mi vida cuando yo decidí recibir a Cristo me afecta por completo porque ya nada es igual, todo es diferente, todo es nuevo. Hay una canción tradicional de nuestro país que dice cambia, todo cambia, ¿no? Con Cristo cambia todo porque dimos un giro de 180 grados. Les quiero contar algo. Tenemos la bendición como iglesia de poder estar ayudando a distintas familias, ¿verdad? Todo lo tenemos en cuenta. Es más, muchos hasta hemos dado un informe, ¿verdad? Han dado un informe acerca de lo que estamos haciendo. Y es un privilegio el poder servir como iglesia a aquellos que lo necesitan, mostrar el amor de Jesús. Pero, ¿saben? Pasó algo con una persona a la cual le entregamos una bolsa de comida. Me pasó particularmente a mí. Era una persona que estaba en situación de calle, recolectando cartón, juntando lo que podía para después venderlo, entiendo yo. Y esta persona, cuando le voy a entregar la bolsa, me agradece y me dice una frase que a mí me impactó y me quedó grabada. La anoté en el celular pensando en que se me podía borrar, pero fue imposible. Me dijo, gracias, son pocos los que se acercan. ¿Qué tiene que ver esto? Decíamos recién que una persona regenerada es una persona en la cual su creencia o su nueva vida es manifiesta. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, acercarnos a quien más lo necesita. Empezar a mostrar el amor de Jesús a aquellos que lo están esperando, a contarles lo que Él hizo en nuestra vida, a contarles lo que Él padeció para que hoy nosotros estemos acá, a darle las buenas nuevas, a saber que somos una nueva criatura, no por nosotros, sino gracias a la cruz de Cristo. Gracias a lo que el Señor tuvo que padecer, es que hoy nosotros estamos acá.
porque el mismo Señor lo hizo. O no lo dice Filipenses, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿No se acercó el Señor a nosotros? Sí que se acercó. Y dio su vida a cambio de la nuestra. Entonces, no solo hablamos de una recepción, no solo hablamos de una regeneración, sino que vamos a terminar hablando de un regalo. Porque es como termina el versículo. Lo leemos por última vez. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad en el original básicamente es una palabra que es derecho, ¿sí? El privilegio. Entonces es un derecho este regalo, que es imposible de quitar, que nadie nos lo puede robar. No hay forma de que nosotros dejemos de ser hijos de Dios. No hay forma. Y este regalo que el Señor nos da, esta posibilidad que tenemos, este derecho, me hace pensar en algo, en una hermosa canción, ¿sí?, que es relativamente nueva, en donde habla de la identidad. Y es a lo que apunto, es a tener una identidad definida como hijo de Dios, a tener una identidad definida en donde valoremos nosotros el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Dice la letra de esta canción: yo soy quien dicen que soy, escogido, perdonado. ¿No somos eso? Si somos hijos de Dios, ¿no somos eso? ¿No he sido escogido por Dios? Sí. ¿No he sido perdonado por Dios? Sí. Disfruto del regalo que Él me dio. Disfruto de ser un hijo de Dios. Disfruto de poder recordarle al participar del pan y de la copa. Porque sí, yo soy quien dicen que soy, porque tengo una identidad marcada en Cristo. Ahora, hermanos, al estar frente a los símbolos, al poder disfrutar de esto, al poder recordar al Señor, les invito a que nos podamos tomar un tiempo en donde pensemos, en donde podamos analizar lo que decíamos al principio, la pregunta que yo les hacía. ¿Cómo hemos hecho para llegar hasta acá? Leemos en Samuel acerca de él que dice: Ebenezer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Llegamos hasta acá por una sola cosa, por el gran amor del Señor. Llegamos acá, hasta acá, y seguiremos, ¿sí?, solo por gracia de Dios. Marcos Witt dice en una canción: por su gracia hoy estoy aquí. Y lo dice Juan. Entonces, cuando recordemos, participando del pan y de la copa, sepamos eso, que hemos llegado hasta acá solo por Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos pensar en el privilegio tan grande que el Señor nos ha dado de poder ser llamados sus hijos. Amén. Amén. Oramos, hermanos, y participamos del pan y de la copa. Señor, queremos darte las gracias porque ahora tenemos la posibilidad de participar del pan, de participar de la copa y, Señora, como vos lo dijiste, hacer memoria de vos. Gracias, Padre, por tu entrega. Gracias porque tuviste un sacrificio vicario en favor nuestro. Te amamos, te adoramos, te bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y, Señor, que al tomarnos este tiempo podamos hacerlo con un corazón humillado y agradecido delante de ti. Te damos la honra, Señor, y te agradecemos el poder disfrutar de este tiempo. Lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Queridos hermanos, vamos a terminar la reunión de la Cena del Señor con una oración. Oremos. Padre y Señor nuestro, te damos gracias porque una vez más hemos podido reunirnos a la distancia, en forma virtual, pero todos juntos al mismo tiempo, participando de estos símbolos que nos recuerdan en el pan, tu cuerpo entregado en la cruz del Calvario y en la copa tu sangre derramada. Gracias, Señor, porque ese sacrificio fue necesario para que nosotros fuéramos limpios y podamos tener libre entrada a la gloria eterna que tú nos estás preparando para un día encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque una vez más lo hemos podido recordar. Gracias, Señor, porque en nuestro corazón pusiste el deseo de participar de esta reunión. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, los anuncios de esta semana son los siguientes. El día miércoles comenzamos con una actividad que va a durar los 4 miércoles que faltan de este mes de septiembre. Este mes de septiembre es el mes de la Biblia y nosotros vamos a tocar el tema de la Biblia y su influencia. El próximo miércoles 9, nos visitará virtualmente nuestro querido hermano Rubén Serra, del doctor Rubén Serra, de la iglesia de Vicente López en Avellaneda, tocando el tema su inspiración y veracidad. Así que tenemos 4 miércoles seguidos con el tema de la Biblia. Empezamos este miércoles a las 20 horas. 20:30, perdón. Luego tenemos a las 20 horas el día viernes nuestra reunión por Zoom de hombres, como los segundos viernes de cada mes. Y el domingo, como lo hicimos en este momento, a las 11 de la mañana tenemos la Cena del Señor y a continuación la exposición de la palabra de Dios. Así que dejamos este lugar para que continúe la reunión en el día de hoy. Muchas gracias. Buen día, hermanos. Nos vemos otra vez a través de este medio. Gracias a Dios porque pudimos hacer memoria de nuestro Salvador Jesús. Y es Él el que nos da este tiempo maravilloso para que todos los hijos de Dios podamos acercarnos a Él hasta el trono de su gracia. Ahora sí, vamos a estar pasando un momento de alabanzas, así que vamos a agradecer a Dios también por los hermanos que tienen este momento de alabanza. Hoy nos visita un hermano de Villa Bonis, Carlos Vicio. Él va a estar a cargo de abrir la palabra de Dios, así que primeramente vamos a orar y vamos a pasar un momento de alabanza y después sí ya le vamos a dar el lugar a nuestro hermano que nos va a hablar de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tenemos los hijos de Dios para hacer memoria, Señor, en nuestras casas, Señor. Gracias porque tú eres fiel y abriste los lugares de nuestro hogar, Señor, para que podamos hacer memoria de ti, Señor, en libertad, sin ningún problema, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Honramos tu palabra, honramos, Señor, lo que tú eres, y Padre, dejamos en tus manos todo este tiempo. Que Dios nos bendiga, que bendiga a nuestro hermano también, y que bendiga las alabanzas, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.
¿Qué tal, hermanos? Llegamos así al fin de la epístola de los Romanos. Vamos a empezar el último capítulo. A nosotros nos corresponde esta noche tratar los primeros 16 versículos del capítulo 16 a los Romanos, que dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia a su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de la casa para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Y yo creo que cuando íbamos leyendo estos pasajes, a algunos de ustedes les habrá parecido un poco azaroso leer esta lista de nombres. Cuando llegamos a pasajes como estos, nos parecen un poco áridos, la lista de nombres. ¿Para qué tanto el Espíritu quiso que quedara en las Escrituras? Pero si nosotros hacemos memoria, vamos a ver en los Evangelios las genealogías del Señor. Más adelante en el Antiguo Testamento encontramos listas cronológicas, listas genealógicas de los reyes de Israel. Encontramos también allí el conocido capítulo de Génesis capítulo 10, donde está aquella larga lista de la población del mundo en aquel entonces, por sus naciones, por sus lenguas. Y también tenemos la genealogía allí de los primeros hombres después de Caín y Abel. Es decir, que al leerlos parecería ser que fuera un poco árido, pero miren, es necesario que nosotros aprendamos a encontrar en aquellos pasajes que aparentemente son áridos y duros de leer, de captar también el sentido. Tratemos nosotros de pensar por qué están. Y tenemos que sacar una conclusión, algo que me enseñaron a mí en la facultad, en las épocas de estudiante. Un profesor nos dijo que el mejor lenguaje es el silencio, que en los documentos históricos nosotros tendríamos que interpretar y estudiar los silencios que se dan, es decir, lo que no se dice. Y sin duda alguna, en todos estos pasajes que nos han quedado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en todos estos que son listas genealógicas, cronologías, listas de saludos y demás, hay cosas que no se dicen, porque las tenemos que saber entender. Hay silencios que son más significativos que las muchas palabras. Fíjense ustedes, acá tenemos nosotros, en estos 16 versículos, para sacar unas cuantas lecciones que surgen de estos pasajes áridos, informativos, pero trascienden lo informativo y nos dejan a nosotros un contenido rico espiritualmente también. Cuando leemos la primera parte, acá se ve, por empezar, un saludo completo y un deseo de manifestar el amor de parte de Pablo. Y entonces estos versículos van a estar divididos en dos secciones. Los versículos 1 y 2 es una sección introductoria donde allí se hace la presentación de quien lleva la carta. Y a partir del versículo 3 en adelante hay una segunda sección que ya sí son plenamente salutaciones,
que tienen también sus sentidos y sus significancias. Vamos a ver la primera parte brevemente. El primer punto. Pablo acá recomienda a los creyentes en Roma a una creyente, diaconisa. Una creyente que venía de la ciudad de Cencreas. Una creyente que evidentemente había sido notoria en el trabajo en la obra del Señor. Y sin duda alguna ya había sido reconocida en su trabajo como diaconisa, es decir, un trabajo de servir a las mesas, un trabajo práctico en el que, como está la enseñanza también en Timoteo y en Tito, hay hermanos y hermanas que para el diaconado, para el servicio del Señor, pueden ser designados de una manera clara y evidente. Pero aparte de esto, notemos que esta hermana venía por motivos particulares. Evidentemente tenía que hacer trámites. Se piensa que era una hermana de buena posición económica, que tal vez tendría que hacer alguna tramitación comercial. Y Pablo está pidiendo a los hermanos en Roma que la atiendan con todo cariño y que traten de solucionar los temas que se pudieran. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Era una hermana que, al margen de estar dedicada a sus tareas seculares, era una hermana que se prestaba al servicio y con cariño al servicio de los hermanos y de la obra del Señor. Y esto es importante. Qué bueno que es cuando hay hermanas y hermanos que están dedicados diariamente a su trabajo, pero cuando llega el momento se prestan por completo a los hermanos, solucionan problemas, son serviciales y no buscan intereses particulares o propios, sino el servir al Señor sirviendo a los hermanos también. De aquí sacamos una gran lección que también nos lleva a ver otra característica. Es una crítica que se hace continuamente a Pablo, que era un misógino, es decir, que no tenía en consideración a las hermanas, que él era lo que hoy diríamos un feminicista, un antifeminista. Y miren, está plagado el libro de los Hechos y también las epístolas del cariño que Pablo continuamente demuestra hacia aquellas hermanas que daban su vida por la causa del Evangelio. Y luego también, en los versículos que siguen también, va mencionado varias hermanas que evidentemente merecían estar en este listado. Es como si dijéramos merecían estar también en el listado de Hebreos 11 del Antiguo Testamento, de aquellos héroes de la fe. Aquellos que habían dado su vida por las causas de Dios. Y ahora estaban estas hermanas y estos hermanos en Roma que estaban prestándose al servicio del Señor y si era necesario dar también su vida por el mensaje del Evangelio. Entonces, estaba aquí, Febe en Cencrea. Cencrea era un puerto, un segundo puerto de la ciudad de Corinto. Ustedes van a ver en el mapa que se presenta que Corinto era la parte más sur de todo lo que es Grecia. Tanto Grecia, es decir, Grecia con la parte continental y la parte insular que es Corinto, era una gran parte de la península de los Balcanes, que es muy conocida actualmente, la península de los Balcanes. Y el extremo más sur de esa península de los Balcanes era Corinto. Y Corinto estaba, la zona de Corinto, o sea, del Peloponeso, estaba unida por un istmo. Un istmo es decir, una extensión de tierra no muy ancha, estrecha, que sirve para conectar dos grandes territorios. Y de un lado y de otro, de ese istmo en Corinto, había dos puertos. Un puerto que daba hacia el mar Egeo, era el puerto Cencrea. Era un puerto importante para todo el comercio mediterráneo. Corinto era una población buena, había tenido una época de mayor esplendor, 300 años antes del apóstol. Corinto tenía una población cercana a los 300.000 habitantes. Ahora se le calculan cercana a los 150.000 habitantes. Para que nos ubiquemos, Roma en este periodo se calcula una población que variaba entre 1.200.000 a 1.600.000 habitantes. Si queremos tener una idea de cómo serían esas extensiones y cómo sería la población, pensemos esto. Pensemos que si Roma tenía 1.260.000 habitantes y una extensión aproximada de 1.200 kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires, actualmente con 30 kilómetros cuadrados, 32, tiene 3 millones de habitantes. Claro,
Buenos Aires ya va para arriba. Roma se extendía por eso, pero la población de Roma en ese entonces se estaban calculando entre 1.200.000 y 1.600.000 habitantes. Y la de Cencrea era un puerto de Corinto. Corinto era el núcleo urbano importante. De allí venía Febe, de allí venía todo el comercio y de ahí también venía toda la corriente misionera evangelizadora que llega hasta Roma. Así que esto es bueno tenerlo en cuenta para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Pero ahora empieza Pablo a la lista de conocidos, a la lista de aquellos a los cuales manda sus saludos, que decimos del versículo 3 al 16. Y en esto vamos a dividirlo en 4 grupos, los saludos. En primer lugar, hacia Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, como dice acá, se expusieron, mis colaboradores en Cristo Jesús, expusieron su vida por mí. Eran colaboradores, no en los tiempos buenos solamente, colaboraban con el apóstol en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Pablo los conoce a Aquila y Priscila ya, según el libro de los Hechos, en Corinto, cuando los encuentra porque habían tenido que salir o emigrar de Roma. Estos creyentes habían llegado hasta Roma, no sabemos cómo, y en la época del emperador Claudio son expulsados los creyentes. Entonces Aquila y Priscila son expulsados también y Pablo los conoce en Corinto. Y allí trae un fuerte vínculo que va a servir para tener también una estrecha colaboración en el mensaje del Evangelio en Corinto y en la zona del Asia Menor. Este matrimonio era un matrimonio creyente de origen judío y pasaron a la historia bíblica por el hecho de haber tomado a Apolos, un creyente nuevo, helénico, de mucha cultura, pero que le faltaba madurar espiritualmente, lo llevan a su casa y le enseñan todas las cosas de Dios. Tenían un trabajo secular igual al de Pablo, eran constructores de carpas, de tiendas de aquel entonces. Y se ve que entonces hubo gran afinidad entre Aquila y Priscila y Pablo. Y ahora Pablo entonces, cuando ya Aquila y Priscila han vuelto a Roma, no sabemos en qué circunstancias, pero ya ahora los encontramos nuevamente en Roma, los tiene que saludar y les tiene que pedir también que los traten con mucho cariño. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué lindo, qué linda lección ya en este listado. Hermanos que trabajan para el Señor y hermanos que son reconocidos por todas las iglesias. Esta es una pauta muy importante de la que tenemos que aprender y mantener una constante guarda. ¿Por qué? Tenemos que querer a todos los hermanos, pero tenemos que, por sobre todas las cosas, querer y reconocer a todos los que vienen reconocidos por las iglesias. Esto nos va a evitar muchos problemas. El testimonio, el ministerio público, una congregación local de hermanos que vienen de afuera, tiene que venir respaldado por el testimonio de una vida congregacional y que las iglesias también aceptan ese testimonio de ministerio. Si no, por ahí corremos el peligro de que nuestros púlpitos se llenen de hermanos que parecen buenos, pero que no tienen una vida de iglesia. Hermanos que andan itinerando, pero no hacen vida congregacional. Son escasos los casos que hemos visto nosotros personalmente, pero esto es una advertencia que tenemos que dar y que surge de esta escritura, de esta palabra también. El segundo grupo en estos saludos nos referimos a las iglesias locales. ¿Cómo? La carta va dirigida a la iglesia de Roma, ¿sí? ¿Sí? A la iglesia del Señor en Roma. Pero fíjense ustedes, si prestamos atención, en el versículo 5 dice, también saludad a la iglesia de su casa. Es decir, que en la casa de Priscila y Aquila había una iglesia local. ¿Sí? Más adelante también, en el versículo 14, dice, saludando a Síncrito, a Fregonte, dice, y a los hermanos que están con ellos, los hermanos que se reunían en la casa de estos hermanos. Y posteriormente también en el versículo 15, termina diciendo, y a todos los santos, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Miren, ya hay 3 casos aquí bien claro, bien evidente, de que la iglesia en Roma era la iglesia de Cristo,
que se manifestaba localmente en 3 congregaciones. Esto es importante. No hay una única iglesia. No hay una iglesia que controla y que admite únicamente a los que van a esa iglesia. Aquí había 3 congregaciones locales que mantienen la armonía en el Señor y que entonces tienen un crecimiento espiritual conjunto. Y aquí se ve esto así. Luego también, hacemos la aclaración para que no nos confundamos, estaba otro grupo, un tercer grupo, que podemos denominar el grupo de la casa. ¿Qué significa esto? Había creyentes que se denominaban de una manera distinta. Por ejemplo, el versículo 10 nos dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y en el versículo también 11 nos dice nuevamente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. La casa, presten atención, la casa de Aristóbulo y la casa de Narciso. No se refiere a iglesias locales. La casa de Aristóbulo, la casa de Narciso, se refiere a que estos hermanos eran o habían sido esclavos, cuyos dueños, Narciso y Aristóbulo, a lo mejor tal vez habían fallecido, y no sabemos si eran creyentes o no, pero que eran ellos, estos creyentes, eran conocidos como los antiguos o actuales esclavos o sirvientes de Narciso y de Aristóbulo. Sí, había hermanos libres en Roma, libres en la ley. Y había hermanos siervos o esclavos en la ley. Pero todos eran hermanos en Cristo y eran reconocidos. Y Pablo los saluda y dice, los cuales están en el Señor. No hay otra categoría. No hay ni rico ni pobre, no hay ni libre ni siervo, como dirá más adelante Pablo, sino que los que están en el Señor. Qué importante es que nosotros mantengamos un vínculo común con todos nuestros hermanos, sin establecer diferencias, siempre y cuando estemos en el Señor. Ellos estén y nosotros también debemos estar en el Señor. Es decir, ya 3 congregaciones locales, grupos de hermanos que venían pertenecientes por su aspecto social a una casa rica, pero que ellos eran los esclavos. Ellos eran los sirvientes y llegaban a integrar totalmente la iglesia del Señor en Roma. El mensaje del Evangelio abolió todas las diferencias sociales, pero siempre está el vínculo espiritual. Ellos estaban en el Señor. Aprendamos nosotros también a estar en el Señor unos a otros, en el Señor con aquellos hermanos que a lo mejor parecería ser que tuvieran diferencias, circunstancias distintas a nosotros, pero son nuestros hermanos en la fe. Y hay un grupo final, un tema final, otro grupo, que lo denominamos nosotros o lo marcamos así por temas y expresiones que se ven aquí en este capítulo. Miren ustedes, por ejemplo, hay una expresión, amados. En el versículo 5 se habla de amados. En el versículo 8, hablando de amplia, dice, amado mío en el Señor. En el versículo 9 de Estaquis o Estaquio, habla de amado mío. Es decir, aquí también, versículo 12, está hablando de una hermana, Pérsida, amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo se encarga de caracterizar a ciertos hermanos. Y había hermanos que, al margen de sus características de hijos de Dios, merecían el epíteto de amados, de ser queridos. ¿Por qué? Porque están en el Señor también, porque les interesaba la obra de Dios, porque querían estar atentos a todas estas circunstancias del servicio para el Señor. Estaban siempre atentos a las necesidades de la obra y a la extensión del mensaje del Evangelio. Y entonces eran amados por los apóstoles, amados por los siervos del Señor, amados por los miembros de las congregaciones locales, eran amados porque ellos también estaban en el Señor. Otra palabra más que se destaca es la de colaboradores. Colaboradores. Acá no se está refiriendo a diáconos, sino colaboradores son aquellos que colaboraban en la extensión del Evangelio. Aquellos que estaban prestos a dar una mano de apoyo para que la palabra de Dios corriera siempre. Y aquí se menciona entonces como colaboradores a Aquila y Priscila, también en el versículo 3, también a Urbano en el versículo 9. Miren ustedes cómo se va desglosando de todos estos nombres,
cosas importantes que hacen también a nuestra vida congregacional. Ser colaboradores, ser amados de los hermanos, estar en el Señor siempre trabajando para Él. Después también destacamos, y con esto vamos finalizando, unas últimas expresiones que aparecen aquí. En el versículo 5 se habla de epeneto como el primer fruto de Acaya. Algunos hablan de Acaya, otros dicen de Asia. Esa es una cuestión filológica nada más, pero lo importante es que el primer fruto, un fruto del Señor que se mantuvo, que maduró, que creció y que ahora lo encontramos a kilómetros distantes, en la gran ciudad, siendo uno de los destacados de la obra de Dios en Roma. Entonces es bueno verlo. Después también expresiones como en el versículo 6, cuando está hablando, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Está destacando el papel de las hermanas. No solamente, acá no se refiere a una actividad de las hermanas, se está hablando de la actividad general de la obra. Y hay hermanas que trabajaban para el Señor. Y Pablo lo reconocía, como fue costumbre en todas las iglesias de los santos en aquel entonces. Cada uno ocupaba su lugar, el varón su lugar, la mujer su lugar, pero todos en el Señor eran uno y se reconocían mutuamente las cosas que se hacían. Así que esto también es necesario tenerlo muy en cuenta. En el versículo 10 aparece la actitud o se menciona a Apeles. Dice, aprobado en Cristo. Este aprobado significa que para ser aprobado tuvo que pasar por una prueba, por lo menos una prueba. Y todos veían ahora que este hermano que había pasado por una prueba y que debería ser grande tal vez, este hermano salió triunfante y victorioso. Qué importante. Las cosas que suceden en nuestra vida no son consecuencias lógicas de una casualidad. Las cosas que pueden pasar en nuestra vida y que no son producto o fruto de un triste pecado, sino de una vida que estamos tratando de llevar honrando al Señor, esas cosas son para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. No reneguemos de las pruebas. Callémonos y esperemos que Dios cumpla su obra en nosotros y que el Señor acomode todas las cosas en nuestra vida también cuando estamos en etapas de prueba especialmente. Después, en el versículo 11, se menciona un pariente de Pablo. Saludad a Herodión, mi pariente. Este Herodión dicen que muy posiblemente era descendiente o emparentado con la casa de uno de los Herodes. Es posible que Pablo haya tenido algún parentesco también entonces. No sabemos de qué manera. Fíjense ustedes que Pablo tenía una gran preparación en la ley judía, tenía una buena cultura helénica preparada también, pero al mismo tiempo no era un cualquiera como diríamos nosotros. Tenía antecedentes familiares buenos, no era de baja categoría social, sino que intelectual y socialmente estaba bien ubicado. Y no es nada de desdeñar que muy posiblemente él tuviera que ver algo con la casa de Herodes. Pero aquí él está hablando de un pariente. Un pariente aquí, muchos, María, la que ha trabajado entre ellos también. Y más adelante dice aquí, en el versículo 13, de Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. No vamos a decir que la madre de Rufo era la madre de Pablo, pero evidentemente él tenía un vínculo muy estrecho con esta familia y esta madre, esta mujer madraza, había también llegado a captar el corazón de Pablo y sin duda alguna lo había protegido, lo había ayudado y lo había sostenido en sus oraciones también. Y Pablo lo reconoce. ¿Dónde está el misógino? Cuando hay que reconocer las cosas hay que hacerlo públicamente y Pablo lo está haciendo. Y aquí en estos listados, breve listado pero tal vez rutinario listado, Pablo nos está dando unas buenas lecciones. No tanto proclamar lo que hay que hacer, sino en la vida práctica mostrar nuestro cariño para todos los hermanos, varones o mujeres, hermanos o hermanas que están en el Señor y que están trabajando. Y mucho más también mostrar nuestro cariño con aquellos que están pasando pruebas o que han caído y que necesitan de nuestras oraciones y de nuestro sostén siempre. Pero miren ustedes el versículo 13, quiero destacar esto, que dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Escogido en el Señor.
¿Cómo? ¿Los demás mencionas acá no eran escogidos? A veces escuchamos mensajes raros que nosotros somos, Dios nos escogió desde antes de la fundación. No, el único escogido para cumplir nuestra salvación fue el Señor. Y en Él nosotros fuimos escogidos. Aquí, evidentemente, Rufo fue escogido en el Señor para una tarea, para un ministerio, para cumplir en la obra de Dios. Y qué bueno sería que nosotros también tuviéramos muy en claro cuál es nuestro destino en la obra de Dios. No estar flotando como boyas en un río esperando si alguno, si pica alguien, algún pez en la red, en la línea que se ha tendido. No. Un escogido, un hermano escogido en el Señor significa alguien a quien Dios ha llamado o está llamando para una tarea especial. Y para ver esto, no hay nada mejor que escuchar la voz de Dios, hacer silencio de nuestra voz y ver qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y para qué nos está llamando. Nos llamó para salvación, nos llamó para estar congregados, también nos ha de llamar para tareas que Él tiene preparadas para nosotros. Y es nuestra responsabilidad discernir esas tareas y hacer como el consejo de Eclesiastés: todo lo que te viniera a la mano, hazlo pronto, pero con convicción de que es Dios el que nos está dando esa tarea para hacerla. Y termina entonces este pasaje, después de reforzar el hecho de la plena comunión y todos los santos que están con ellos, en el versículo 15 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Había una costumbre antigua, un beso especial que se daban los creyentes, el ósculo santo. Y lo practicaban. Hoy nosotros no podremos tal vez hacerlo. Seguimos todavía con esta cuarentena y quién sabe qué cosas nos tiene preparada el Señor en todo esto que estamos viviendo. Pero qué lindo que es la muestra de cariño y de amor para con los hermanos. Pero más aún acá, no solamente Él recomienda esto, sino que también dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Ya no es de una región, no es de una ciudad, no, todas las iglesias con las que Pablo tenía contacto, enteradas de su viaje a Roma, enteradas también de esta carta que le estaba escribiendo como era su intención de ir a Roma, todas las iglesias también mandaban su saludo de comunión con las iglesias en Roma. Esas tres, tal vez había alguna otra más, pero había comunión entre las iglesias. Estamos haciendo el esfuerzo de mantener la comunión nosotros en esta cuarentena, pero también pensemos que es saludable y bueno mantener comunión con, no digamos con todos los hermanos, que eso ya lo sabemos, mantener la comunión con todas las iglesias del Señor, que están de acuerdo así a la palabra de Dios, entregando el mensaje del Evangelio para la salvación de las almas, para que el pueblo de Dios pueda reunirse bíblicamente, tal como nos enseña su palabra. Bueno, dejamos aquí en estos versículos. Creo que si los releemos en nuestras casas, vamos a poder sacar algunas lecciones más. Desde Febe, desde María, desde la madre de Rufo, pasando por todos aquellos a quienes Pablo había amado, pensando en un matrimonio ejemplar como Aquila y Priscila, y sabiendo por sobre todas las cosas que nosotros tenemos que tener ese amor en el Señor y congregarnos en el Señor para que su obra continúe hasta que Él nos venga a buscar. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por haber escuchado la palabra de nuestro Señor a través de su siervo, a través de Carlos Vicio, que nos ha visitado hoy. Y bueno, también queremos decirle que lleve nuestro saludo a la iglesia allí en Villa Bonich. Agradecerte, Carlos, por esta oportunidad que nos visitaste y bueno, que pudiste exponer la palabra de Dios. Agradecemos todo y nos estaremos viendo el próximo miércoles en la reunión de oración y estudio 20 y 30 y el próximo domingo, como ahora, a las 11 de la mañana. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles y a continuación el domingo. Nos vemos.